Sí, ingeniera, se ve. Ya. Vamos a hacer este ejemplo en el cual nos dan las ecuaciones paramétricas, ¿no? X, Y. Pero en este caso nos dan ecuaciones que están en función de la función seno y coseno, ¿no? Y luego hay que calcular todas las variables que hemos visto, como el anterior ejemplo, para lo cual el primer punto a calcular es la ecuación de la trayectoria. Hay que tomar en cuenta que cuando aparecen funciones seno-coseno, lo más conveniente es aplicar esta identidad trigonométrica que dice que seno al cuadrado de phi más cos cuadrado de phi, o sea, del mismo ángulo, ¿no? Es igual a la unidad. Entonces, para poder aplicar esta relación en el cálculo de la ecuación de la trayectoria, podemos observar que tiene que estar escrito el seno al cuadrado y además tiene que sumarse con el coseno, ¿no? Ese valor se puede simplificar y es igual a 1. Es lo que tenemos que hacer entonces. Tenemos que hacer que aparezca al cuadrado el seno y coseno y elevar y luego sumarse, ¿no? El primer paso es elevar al cuadrado. Por otro lado, pues pueden fijarse que solamente tienen que estar sumándose ambos, ¿no? No puede haber otros términos aquí que multipliquen. O que sumen, ¿no? En este caso están sumándose unos 5t y 0,3. Por lo tanto, primero se despeja este valor, pasa otro a restar, y 0,3 igual a restar, y queda este término. En este caso, 0,3 aparece en ambos, que se va a poder factorizar después, ¿no? Otra opción sería directamente este 0,3 que pase a dividir, ¿no? Así quedarían seno y coseno solos. Y podemos elevar al cuadrado. Bueno, como son iguales, aquí 0,3, 0,3, entonces eleva al cuadrado a ambos lados. Y luego sumamos, ¿no? Porque necesitamos que estén sumados para que sea igual a 1. Entonces aquí sumamos este valor al cuadrado más este otro término al cuadrado, ¿no? Sumados igual, el cuadrado se distribuye aquí, entonces 0,3 al cuadrado, bueno, el signo menos se va, porque menos con menos da más, ¿no? Y el seno queda al cuadrado. Sumamos más este término, igual 0,3, el menos se va, al cuadrado más cos cuadrado. Aquí ya podemos sumarlos, los seno y coseno, y factorizar el 0,3. ¿No? En este caso se ha hecho de esta forma porque son los términos iguales, ¿no? Si fueran diferentes, tendríamos que pasar a dividirlo a esta ecuación y recién aplicar, ¿no? La suma de seno cuadrado cos cuadrado. Aparece el seno cuadrado cos cuadrado de 5t y ese valor es igual a la unidad por esta identidad, ¿no? Igual a 1 y solo queda 0,3 al cuadrado. Entonces esta ecuación es la ecuación de una circunferencia. Vamos a repasar de eso. Vamos a ver en Google. A ver este. A ver. ¿Qué? La ecuación de la circunferencia, ¿no? ¿Han visto en geometría la ecuación de la circunferencia? O sea, hay varias formas de escribir, entonces una de ellas es esta que es esta, ¿no?
Ahí está. Entonces, la ecuación que hemos hallado es de esta forma. Es la ecuación de la circunferencia, ¿no? Con centro, su centro está en el punto A y B, y radio R. Es la ecuación que hemos hallado. Y radio R, ¿no? Es x menos a al cuadrado, y menos b al cuadrado, igual a un r al cuadrado, ¿no? Entonces, el centro de la circunferencia está en el punto AB, sin cuadrados, AB solamente, y el radio R, este R es el radio, ¿no? Esa es la ecuación de la circunferencia. O si estuviera centrado en el origen, A y B serían ceros, ¿no? No es el caso. Entonces tenemos, o sea, pueden fijarse de la misma forma. Vamos a copiar. Vamos a copiar eso. Ahí tienen. Entonces, de la misma forma, ¿no? Aquí pueden fijarse x menos 1,5t sería la constante, ¿no? Es el centro en el eje x. Y y, esta y, también al cuadrado, menos 0,3 sería b al cuadrado, ¿no? Y r, el radio, sería 0,3. Por tanto, es la ecuación de la circunferencia con radio r que vale 0,3. Y con centro en x, o sea, los puntos A y B son los centros, que vale 1,5t y 0,3, ¿no? 1,5t y 0,3. Esa es la circunferencia, ¿no? Eso es lo que se obtiene. Pero aquí hay que fijarse el valor de un punto, el de x, es variable. Solo el valor de y es constante, vale 0,3, ¿no? Por lo tanto, la gráfica nos va a dar de la siguiente forma. Esto, ¿no? Es la altura y no cambia. Y ese vale 0,3, ¿no? Entonces 0,3 la altura en cualquier instante, o sea, para cualquier valor del tiempo vale 0,3 altura, ¿no? Pero el valor de x del centro de la circunferencia es variable. Vale 1,5 por el tiempo. Dando valores al tiempo se puede calcular cuánto vale, ¿no? Por ejemplo, si t vale 0, es aquí 1,5 por 0, 0. Quiere decir, el centro está en 0, en x0 y altura es 0,3 ahí. Este es el centro. Para el instante 0 está aquí, es el centro de la circunferencia, ¿no? Con radio 0,3 trazo la circunferencia, ¿no? Luego, cuando tiempo vale 1, por ejemplo, aquí va a ser 1,5, ¿no? 1 por 1,5. Entonces 1,5 en el eje X hay que recorrer y la altura sigue 0,3 ahí. Esa sería la siguiente circunferencia. Para tiempo 2 por 1,5 va a dar 3. 3 y 0,3. Entonces 1,5 hasta 3 aquí. Aquí más o menos. Así va cambiando el valor del centro y la circunferencia va dibujando ahí, ¿no? Varias circunferencias. Pero para saber dónde está la partícula en instante 0, aplicamos o reemplazamos a las ecuaciones 1, 2, a las ecuaciones iniciales a esas, ¿no? Reemplazamos tiempo 0 y calculamos. En T0, 1,5 por 0 menos 0,3, seno de 5 por 0. Ahí sale 0, entonces seno de 0 es 0. Y sale 0. Aquí reemplazamos igual, sale 5, coseno de 0, 1. 0,3 menos 0,3 da 0, ¿no? Entonces la partícula en el tiempo 0 está en el origen. X0 y es 0, aquí. Ahí está la partícula.
cuando parte. Lo cual implica que la partícula se mueve desde el punto del origen y va moviéndose así. Entonces, ¿cómo hallamos estos puntos? Solamente hay que reemplazar tiempo 1 segundo y vamos a ubicar este punto. Cuando tiempo 2, aquí reemplazamos y se obtiene este punto. Así se va calculando. Una forma de ver es que esta trayectoria, o sea, la circunferencia en sí no es la trayectoria todavía de la partícula. La trayectoria es esta línea punteada. ¿Qué se forma cuando tenemos por ejemplo, a una rueda lo pueden marcar, ¿no? Lo marcan hacen una seña o la pintan, o sea, un punto en la rueda y hacen que ruede la rueda, ¿no? Ese punto se va a mover así en la rueda, ¿no? Va a ir moviéndose así. Esa es la trayectoria que sigue la partícula. Esa trayectoria se llama cicloide normal, ¿no? Es el cicloide normal. Que graficando esta ecuación en un graficador se obtiene lo mismo, ¿no? Vamos a ver. O sea, un graficador colocan las ecuaciones x y en función del tiempo. O sea, un graficador que permita pasos, ¿no? Aquí está. Ahí está la ecuación que he colocado. Una función cartesiana, etcétera. Aquí x colocar x y y sumados, ¿no? Pero en función del tiempo. Se está graficando de 0 a 2 pies la distancia. Bueno, ese color nomás. Se puede cambiar, ¿no? Vamos a cambiar al rojo. Bueno, lo cambiamos, ¿no? Y, pues eso, el graficador, ¿no? La gráfica de la ecuación es paramétricas da este cicloide. O sea, parte del origen de nuevo bien, ¿no? Sí. A ver, esto es ya. Ahí, por ejemplo, la altura máxima, ahí se pueden ubicar los puntos. Sería, el radio era 0,3, ¿no? Ahí está, en Y la altura 0,6, ahí es la altura máxima, 0,6. Ahí, por ejemplo, ahí es X 1,8. Ahí pueden ubicar. Esa es la forma de gráfica, ¿no? Pero esta es la trayectoria que sigue la partícula. ¿Qué se forma? Hemos dicho del movimiento de una circunferencia, ¿no? El cicloide normal. Vamos a ver en Google, a ver si cicloide normal. Aquí creo que en simulador lo vamos a ver. En dibujo técnico pueden dibujar, no sé si dibujan. Bueno, esto. ¿Dónde está? Este creo que es. Ahí está, ¿no? Es este. Se coloca el punto y la circunferencia va recorriendo, ¿no? Y sale este cicloide. O aquí también tiene. El punto P va rodando con la rueda, ¿no? Y va marcando el punto del color azul. Ese es un cicloide. Un simulador necesitamos. Ya, bueno, pueden ver. Esta es la trayectoria que sigue
la partícula, ¿no? ¿Hay una pregunta del primer punto? ¿Hay una pregunta? ¿Hay una pregunta? Bueno, el siguiente paso es calcular ahora la velocidad y la aceleración, ¿no? O sea, calcular sus componentes en x, y. Solamente hay que derivar, ¿no? Son la velocidad, la primera derivada, la aceleración, derivar nuevamente pero ahora la velocidad en x, ¿no? Para obtener a x. Entonces, reemplazamos solamente el valor de x que hemos hallado, que nos dan como ecuaciones paramétricas para calcular bx, ¿no? Ahí se ha reemplazado y se ha reemplazado. El siguiente paso es derivar. La derivada del seno y el coseno, en los que están llevándose en cálculo 1, nos vamos a las fórmulas y se ha copiado aquí, ¿no? Estas son las fórmulas de las derivadas, ¿no? Hemos dicho que pueden utilizar las fórmulas. Aquí está la función seno y coseno. Dice, la derivada del seno, si y es igual al seno de u, su derivada es coseno, multiplicado por la derivada del ángulo respecto de x. Este término a veces se olvidan, entonces toma en cuenta. Derivada del ángulo respecto de x. Claro, si el ángulo es x, de x da 1, ¿no? Ahí está bien, pero cuando el ángulo es x, pero cuando el ángulo es cualquier función, entonces hay que derivarlo. Sí. Y la derivada del coseno es menos seno. Menos seno, derivada del ángulo respecto de x. Es lo que hay que aplicar. Entonces está copiado. Ahí tiene las fórmulas. Y derivamos, ¿no? Primero, esta derivada de 1,5t es directo, es 1,5, ¿no? Hemos visto ese tipo de derivadas. Menos 0,3, copiamos la constante, menos 0,3. La derivada del seno, entonces esto hay que derivar, derivada del seno de 5t. Derivada del seno, coseno, entonces sale por eso coseno de 5t. Pero multiplicado por la derivada del ángulo. Ahí está la derivada respecto al tiempo del ángulo. En este caso el ángulo es 5t. Esta parte falta derivar. Aquí copiamos 1,5 menos, bueno, esta derivada de 5t sale 5, porque t es elevado a 1. El exponente pasa a multiplicar en 5 por 1, 5. El exponente t elevado a 1 se resta menos 1, da 0, ¿no? Y t elevado a 0 es 1, entonces 5t, ¿no? Entonces la derivada vale 5 aquí. Entonces 5 multiplicado por 0,3 sale 1,5. Es el valor, ¿no?, de la velocidad en x. Ahora pasamos a la velocidad en y. 0,3 es una constante. Hemos visto que la derivada de una constante, aquí está, en este caso, si es constante, derivada es 0. ¿No? Aquí derivada de 0,3, constante, 0. Luego menos 0,3 copiamos, ahí está menos 0,3. Y la derivada del coseno. El coseno, vamos a la fórmula 8, es menos seno. Y la derivada del ángulo, ¿no? Entonces aquí, el coseno menos seno de 5t por la derivada respecto al tiempo del ángulo de 5t, ¿no? De 5t. Esta derivada es la misma de arriba, vale 5, ¿no? 5. Entonces 5 por 0,3, 1,5 nuevamente. Y menos con menos da más. De esa forma se obtiene la velocidad de x en 2 n, ¿no? Son la ecuación 3 y 4.
Entonces, los que están llevando cálculos recién se pueden aplicar las fórmulas, pero apliquen bien, ¿no? Chicos, bien las fórmulas. Luego, para calcular la aceleración en X y Y, solo reemplazamos la 3 y la 4 que hemos hallado, porque dice la aceleración es derivada de Bx de t. Ahí es derivada de By de t. Entonces, este valor es Bx y este valor By. Solo hemos reemplazado aquí, ¿no? Ahora derivamos. Derivada de 1,5, 1,5 constante, 0. Menos 1,5 copiamos y derivada del coseno nuevamente. El coseno menos seno, ¿no? Ahí está menos seno por la derivada del ángulo. Eso no se olviden, 5t. Esta derivada es la misma de arriba, vale 5. 5 multiplicado por 1,5 sale 7,5. Y menos con menos da más. Positivo. Esa es la relación en X. Siguiente paso, derivar By, este valor, By. Se ha reemplazado. 1,5, la constante se copia. O sea, la constante no afecta, solo se copia, ¿no? Ahí la fórmula está también. Aquí pueden fijarse esta constante que multiplica otra, entonces solo se copia por eso, no afecta. Cuando está multiplicando, ¿no? Cuando está la constante sola o sumando, 0 su derivada. Pero cuando multiplica, se copia. Ahí, ¿no? Constantes. Por eso copiamos solamente 1,5, constante 1,5. Y derivada del seno, entonces, derivada del seno, coseno, coseno. Por la derivada del ángulo respecto del tiempo, derivada del ángulo que vale 5t respecto al tiempo, ¿no? Esta derivada vale 5, entonces 5 por 1,5, nuevamente sale 7,5, ¿no? Es la forma de calcular las velocidades en X, velocidad en Y, y las aceleraciones en X y Y, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de las velocidad y aceleración? Inge, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿De dónde saca el 5T? ¿Cuál 5t? ¿En cuál ecuación? Sí, de la segunda ecuación. Aquí. Sí, ese. Este 5t, ¿dice? Sí, Inge. Es aplicando la derivada del coseno, ¿no? Derivada del coseno respecto del tiempo. Entonces vamos a derivar del coseno, es coseno. Su derivada es menos seno, este menos seno, del ángulo 5t, ¿no? El ángulo U es 5t. Este ángulo U es 5t. Menos seno de 5. Ahora dice multiplicado por la derivada del ángulo. Después eso se olvidan a veces. Derivada del ángulo. El ángulo vale 5t. Derivada del ángulo respecto al tiempo de 5t. Por ahí sale, ¿no? De la fórmula de aquí. ¿No? En todos los casos sale de esta es derivada del ángulo. Aquí arriba lo mismo. Aquí lo mismo. En todos los casos sale 5t. O sea, la derivada es 5t, ¿no? Está bien, ¿Alguna Inge, otra pregunta? gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el siguiente paso es calcular
Los módulos. Primero calculamos el módulo de la velocidad, ¿no? El módulo de la velocidad. O también llamado rapidez, ¿no? Sabemos que el módulo de la velocidad por Pitágoras es bx cuadrado más b cuadrado cuando es en el plano. Si fuera en el espacio, más bz cuadrado, ¿no? Solo reemplazamos bx, by. O sea, la ecuación bx, by, que hemos dado la 3 y la 4, lo reemplazamos, ¿no? Este valor 1,5, etcétera, vamos a reemplazar aquí 3 y 4. 3 y 4, a bx, by, ¿no? Ahí está reemplazado cada uno. Pero además dice al cuadrado, después sale al cuadrado todo, al cuadrado. Podría dejarse ahí el resultado de la rapidez, pero como vamos a calcular la aceleración tangencial, la normal, conviene simplificarlo. No conviene simplificarlo. Pues desarrollamos, ¿no? Aquí pueden ver que hay una resta de dos términos y está al cuadrado. Es para lo cual aplicamos el binomio de Newton, ¿no? Es esta fórmula. A más B elevado al cuadrado. El cual dice que el primero al cuadrado, 1,5 cuadrado, menos el doble, el primero por el segundo, primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no? Es todo esto, más 1,5 al cuadrado, el segundo al cuadrado. Hasta aquí aplicando el binomio de Newton. Más este valor, ¿no? 1,5 lo distribuyo nomás al cuadrado y seno al cuadrado. Todo eso, ¿no? Entonces nos fijamos en que aquí hay cos cuadrado, seno cuadrado y tienen términos idénticos ahí que están multiplicando. Se factoriza ambos y nos queda cos cuadrado, seno cuadrado, que es la identidad, ¿no? Al principio hemos visto. Es esta ecuación. Es la misma. Entonces, hacemos igual a la unidad. Hacemos a la unidad. Aquí no. Cos seno cuadrado 1. Entonces aquí queda 1,5 solamente. Aquí también hay 1,5 por 1,5 va a ser 1,5 cuadrado. Aquí 1,5 cuadrado. Ese término se factoriza, entonces ¿qué hace? Aquí va a quedar 1 menos el doble, este factorizado, más unos 1, porque estamos factorizando. Como está al cuadrado, sale fuera. La raíz, ¿no? Y solo queda este valor. Pero aquí adentro pueden fijarse que 1 más 1 nos da 2. El 2 se puede factorizar porque aquí va a haber 2 y aquí 2, ¿no? El 2 se factoriza y queda 1 menos cos. Ahora, todavía puedes factorizar este término aplicando esta relación trigonométrica, ¿no? O sea, hay varias identidades trigonométricas que pueden aplicar. Una de ellas es esta, por ejemplo. Eso pueden ver vamos a buscar en internet a ver si hay a la vista. A ver. Identidades trigonométricas. Bueno, conviene utilizar Wikipedia. Aquí, bueno. Ahí tiene la función seno coseno. Aquí hay unas tablitas, ¿no? A ver, en nuestro caso era una de estas. Esta creo que hablamos ahora. Es aquí tenemos el coseno. Estamos aplicando el coseno del doble del ángulo. 1 menos 2 seno. 1 menos 2 seno, esa sería
¿Cuál era? Del seno era, ¿no? Era el coseno, el doble del coseno. El doble del coseno. Aquí está. Es esto, ¿no? Fórmulas del ángulo doble. Esta podemos aplicar porque aquí el coseno del doble es igual a 1 menos 2 seno. Y de aquí despejamos el 1 menos coseno, a tener el seno cuadrado. Cuando tengamos seno cuadrado, saldría fuera del 6, ¿no? Esta relación se aplica cos de 2 doble del ángulo, 1 menos 2 seno del ángulo, ¿no? Ese valor. O pueden ver otra, ¿no? Que permita factorizar. Está aplicando esa ecuación. Se coloca de esta forma. 1 menos cos. 1 menos cos. Aquí viene 1 menos cos. Este pasa a otro lado. Pasa a restar y el 2 pasa a menos 2 seno cuadrado pasa a sumar. Esa ecuación queda. Comparamos con 1 menos cos, pero aquí no es doble, es el quinto, ¿no? Es la quinta parte del ángulo. Entonces no se puede igualar todavía. Una opción es, bueno, aquí hay una opción. Una opción es que aquí aparezca doble, ¿no? 2 de un ángulo. Una opción sería multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 2, que me da 1, ¿no? Entonces el 2 va a aparecer y un 2 va a quedar dividiendo. Entonces 5 medios de t sería el ángulo phi. Esa es una opción directa. Otra opción para calcular cuánto vale ese phi, porque al final aquí voy a reemplazar un ángulo phi, es igualar 2 phi, tiene que ser igual a 5t, ¿sí, no? A este ángulo, 5t que necesitamos. El 2 pasa a dividir, sale 5 medios de t, lo mismo sale, ¿no? Entonces el ángulo phi tiene que ser 5 medios de t. Entonces ese valor reemplazo para el ángulo phi, entonces reemplazo 2 y seno cuadrado, en vez de todo esto, y 5 medios de t. 5 medios de t. O sea, es el ángulo phi de la fórmula, ¿no? Eso me da. Luego solamente multiplicamos 2 por 2, 4, raíz de 4, 2, sale fuera, sale 2, entonces 2 por 1, 5, 3. Y 0 cuadrado, con la raíz se va, queda 0, ¿no? Entonces, este es el valor de del módulo de la velocidad, o rapidez, ¿no? La rapidez. Está más simple, ¿no? Está más simplificado que la primera, ¿no? Se ha reducido a todo lo que se puede. ¿Alguna pregunta de esta parte? Ingeniero, ¿Sí? si tengo X, Y, Z para sacar el módulo, igual puedo aplicar Pitágoras. Claro, tendrían que aquí aplicar más BZ cuadrado, ¿no? Ya, gracias, ingeniero. Ya, entonces, pasamos a otro punto que sería lo siguiente. Bueno, pues hemos indicado que la ecuación del movimiento sobre la trayectoria no vamos a calcular, ¿no? Pero en este problema, el cálculo, como la rapidez hemos reducido, queda solamente igual a 3 por el seno de 5 medios de t, se puede calcular. Por eso se ha hecho el cálculo. Ahí tenemos la rapidez y 3 seno de 5t. Reemplazamos a la fórmula.
Pero aquí implica integrar, ¿no? Hay que integrar. Bueno, los que han llevado cálculo ya saben integrar, pero si no saben, entonces vamos a las fórmulas. También están aquí las integrales. Están ahí las integrales. Sí. Hay varias fórmulas. Necesitamos del seno, entonces aquí. Aquí está. Y a la derivada del seno, ahí está. La integral en este caso, integral. La derivada del seno era coseno, pero ahora es menos 1 sobre a coseno. A es la constante que multiplica el ángulo. A es el ángulo. Es 1 sobre a. Y del coseno es este, 1 sobre a. Eso vamos a aplicar aquí. Necesitamos del seno. La fórmula dice 1 menos 1 sobre a. Y bueno, la constante 3 se copia nomás. Ahí tienen menos 1 sobre a. A sería 5 medios y t sería el x, ¿no? A sería 5 medios de la fórmula y x t. Es 1 sobre 5 medios por eso. Por coseno del ángulo. Esa es la integral, aplicando la fórmula, ¿no? Ahora, hay que empezar límites en este caso, el límite superior de 0 a t. Se reemplaza el tiempo igual a t y luego el tiempo igual a 0, pero restando, ¿no? Se ha hecho el reemplazo. En el primer caso lo mismo, porque si t es igual a t, lo cambia. Cuando es 0, entonces aquí se hace 0. 0 por 5 medios, 0. Cos de 0 da 1. ¿No? Y si no, se multiplica menos y este más, ¿no? Y sale esta ecuación. Que en general no vamos a pedir calcular porque se hace complicado. Solo en este caso, porque ha salido la rapidez simple, ¿no? Ahora, calculamos la aceleración tangencial. Hemos dicho es la derivada de la rapidez respecto al tiempo. La rapidez es la ecuación 7. 3 por seno de 5 medios de t. Entonces, reemplazamos ahí. Derivada respecto al tiempo de 3 seno de 5 medios de t. Entonces, nuevamente hay que derivar, ¿no? El seno. El 3 constante sale fuera y la derivada del seno, entonces ahí tienen la fórmula, es coseno. Coseno del ángulo, 5 medios de t. Por la derivada del ángulo, eso no se olviden, ¿no? Derivada respecto al tiempo, el ángulo, 5 medios de t. Derivada respecto al tiempo de 5 medios de t. Esta derivada es solamente 5 medios. Porque el t es elevado a 1, pasa a multiplicar, 1 no afecta. Y arriba hay que restar 1 menos 1 da 0, ¿no? Y t elevado a 0 es 1. Entonces 5 medios. 5 por 3 da 15, luego entre 2 da 7,5. Este sería el resultado de la aceleración tangencial. Calculamos ahora la aceleración normal. La aceleración normal, entonces, ya indicamos en el anterior ejemplo que con esta fórmula no se puede calcular porque R no es conocido. Entonces, Y yo me pregunta, ¿sí? ¿cuándo sabemos que tenemos que integrar, digamos? ¿Cómo? ¿Cómo saber cuándo tenemos que integrar o derivar, digamos, en el problema? Las fórmulas, ¿no? Aquí dice la fórmula derivar. Derivar, espérate, ¿no? Derivar. Aquí la fórmula, bueno, esta es Pitágoras. Aquí la fórmula dice integrar, ¿no? Esa es la fórmula que estamos aplicando. Aquí la fórmula dice, esto hemos deducido de anteriores clases, ¿no? Derivada respecto al tiempo. O sea, la fórmula estamos aplicando, ¿no? En este caso, por ejemplo, la normal no hay que derivar ni integrar, sino hay que ver
módulos de la aceleración, ¿no? Entonces calculamos su módulo por su componente en x y, o podemos calcular por sus componentes tangencial y normal. Ambos van a dar el mismo valor. Como ya tenemos la aceleración en x y en y, solo reemplazamos, ¿no? Tengo x cuadrado más y cuadrado, reemplazo. Es la ecuación, vamos a ver. 5 y 6, ¿no? Estos son ax a y. Entonces, reemplazando, tendríamos, ahí hemos empezado a x a y, las 5 y las 6, justamente. Además, al cuadrado, claro. Cuadrado. Solamente hay que, aquí se distribuye el cuadrado en 7,5 cuadrado, seno cuadrado, 7,5 al cuadrado, cos al cuadrado, ¿no? 7,5 al cuadrado tiene ambos términos, se factoriza. 5 y queda seno cuadrado y cos cuadrado, ¿no? Es que aplicando la identidad, este valor es 1. Eso lo hemos visto aquí. Seno cuadrado, cos cuadrado es 1, ¿no? Entonces tendríamos 1 este valor. Por tanto, quedaría 7,5 al cuadrado por la raíz se va y la aceleración sale 7,5 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Es el módulo de la aceleración. La tangencial ya hemos calculado, está aquí atrás, es de la ecuación 9, ¿no? La tangencial. Por tanto, conociendo la tangencial y el módulo, podemos calcular la aceleración normal que queremos ver, ¿no? Despejamos. Y despejando tenemos que la aceleración normal es al módulo al cuadrado menos tangencia al cuadrado y raíz. Entonces los reemplazamos. El módulo vale 7,5 y la tangencial, que es la ecuación 9, ¿no? Es este. Pero cada uno es al cuadrado según la fórmula que hemos despejado. Y tenemos esta ecuación. Aquí distribuimos el cuadrado. Aquí era 7,5 cuadrado menos 7,5 cuadrado. El coseno al cuadrado, ¿no? 7,5 al cuadrado se factoriza, queda 1 menos cos. 1 menos cos, pero sabemos que de la identidad trigonométrica puedo despejar el coseno que está sumando pasa a restar. Entonces 1 menos cos cuadrado es este valor. Había sido seno cuadrado. No cuadrado. Entre el cuadrado se va con la raíz. Entonces queda solamente seno del 5 medios de t. 7,5 cuadrado también se va con la raíz y queda esto, ¿no? Ese sería el valor de la aceleración normal, ¿no? Toma en cuenta, todos los resultados hemos sacado en función del tiempo, ¿no? Está en función del tiempo. Es para cualquier instante. Ahí lo mismo, en función del tiempo. Si queremos calcular el instante t igual a 0, solo hay que reemplazar, ¿no? Igual en función del tiempo. La normal igual en función del tiempo. Entonces, dependiendo de cada problema, les van a indicar calcule en el instante 0, instante 1 segundo, o el instante que les pidan, ¿no? Calculan, solo reemplazando el tiempo, ¿no? Finalmente calculamos el valor del radio de curvatura. Bueno, esta ecuación utilizamos, del cual despejamos el radio, ¿no?
está dividiendo, pasa a multiplicar, y la normal pasa a dividir, ¿no? Ese es radio. Implica reemplazar rapidez cuadrado sobre la normal, que ya hemos calculado, ¿no? Son estos valores. Los reemplazamos al cuadrado. Ahí tienen 3 seno al cuadrado. Sobre la normal, este valor es sin elevar al cuadrado, solamente el normal, ¿no? Aplicamos el cuadrado a cada uno, entonces 3 al cuadrado, seno al cuadrado, ¿no? Aquí tienen el seno cuadrado del mismo ángulo, entonces se puede simplificar, ¿no? Se va un seno. Solamente queda un seno de 5 medios de t, este valor, ¿no? Aquí hacemos operaciones, 3 por 3 da 9, y 9 entre 7,5, pueden calcular. Ese valor sale 1, 2, ¿no? 1, 2. Ese es el radio de curvatura, ¿no? En cualquier instante, realmente. Se ha calculado para cualquier instante. Se pueden calcular para el instante, por ejemplo, si te vale pi o 2pi, ¿no? O sea, con cualquier ángulo. Aquí en la gráfica vamos a ver. Una característica es, por ejemplo, que la velocidad, vamos a anunciar la velocidad, en x en y, ¿no? Velocidad en x en y, está en función del tiempo también. O sea, estas son las componentes del vector velocidad en x en y. Si graficamos, por ejemplo, en cualquier instante, aquí, por ejemplo, tiene componente en el eje x y componente en el eje y. ¿No? Se puede calcular para el tiempo 2 segundos. Ahora sí. Además, hemos indicado que la velocidad, el vector, ¿no? Siempre es tangente a la trayectoria que sigue la partícula en ese instante. Aquí, por ejemplo, tiene que ser tangente. Tangente, ¿no? Aquí va a ser tangente. En la altura, aquí la altura máxima, en este caso la altura máxima vale, como el radio vale 0,3, la altura es 0,6. En la altura máxima 0,3. Y como el cicloide normal es de esta forma, en ese punto, en la altura máxima, el vector velocidad es tangente igual, por tanto es horizontal. Para que sea tangente tiene que ser horizontal, ¿no? Es horizontal. ¿Cuánto vale su componente en el eje Y? ¿Cuánto vale BY aquí? Entonces su componente en el eje X solamente tiene un valor, porque está horizontal en el eje X. No tiene componente vertical, o sea, no hay, ¿no? 0 BY. Velocidad en Y es 0, en la altura máxima. Para Y es 0,6, ¿no? Porque el radio vale 0,3, es el doble 0,6. Entonces la velocidad de Y vale 0. Con ese valor podemos calcular si BY vale 0. Se puede calcular en qué instante llega a la altura máxima, ¿no? O sea, con esa condición. En qué instante llega, cuánto vale su velocidad en el eje X, etc. Cuánto vale la aceleración. Con el tiempo ya se puede calcular muchas cosas, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Una de las condiciones es que en la altura máxima la velocidad Y, o sea, la componente BY, ¿no? No el vector es horizontal y tiene un valor, pero su componente BY es 0, porque no tiene componente ese vector, o sea, solo tiene componente en el eje X, ¿no? El módulo va a ser igual a Bx, porque solo está en X. Entonces, BY es 0. Esa condición se aplica claramente
para alturas máximas. Además, toma en cuenta que como la trayectoria es de esta forma, ¿no? Así va moviéndose, ¿no? O sea, parte de ahí se mueve así. Llega, luego repite, ¿no? O sea, hay varias alturas máximas. O sea, aquí, por ejemplo, en este gráfico hay una altura máxima, dos, segunda altura máxima, la tercera altura máxima, ¿no? Va llegando varias veces a la altura máxima, pero en diferentes valores de X. Aquí por X aproximadamente vale 0.80 y tantos, ¿no? Aquí vale, X vale 2.8, ¿sí? Pero la altura es 0.6 la máxima, aquí 8 valores. O sea, va llegando en diferentes puntos. Es que significa que la velocidad en Y es cero no solo aquí, también en el siguiente gráfico, ¿no? Porque la trayectoria continua ahí va, luego continúa otro cicloide, ¿no? O sea, continúa aquí. Aquí va a ser BY. Por tanto, aquí al calcular BY igual 0, entonces lo que estamos haciendo es, en realidad, es colocar 1,5 por seno igual a 0. 1,5 pasa a dividir 0, ¿no? Entonces, al final se queda que seno de 5t es igual a 0, ¿no? Es cuando una función seno es igual a 0. ¿Qué pasa con el ángulo? ¿Qué tiene que cumplir? Para que seno sea igual a 0, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Qué condición tendría que cumplir? Vamos a ir a la gráfica, ¿verdad? Aquí estamos viendo. Para que la función sea seno de cualquier ángulo, en nuestro caso 5t, sea 0, resulta que el ángulo tiene que ser este. Así, es el gráfico de la función seno y coseno. Aquí pueden ver si el ángulo vale, por ejemplo, seno de phi. ¿Cuándo nos da esta función seno de θ en este caso? 0. Cuando el ángulo vale, en realidad representa la altura, ¿no? Esta altura de color verde representa el seno. Y esto de color azul es el coseno, ¿no? Esta altura va a ser 0 cuando el ángulo es 0, ¿no? Entonces, seno de 0 es 0. También es 0 cuando el ángulo es aquí en pi, o 180 grados, ¿no? Seno de 180, esta altura, bueno, tras el ángulo, todo eso va a ser el seno, el coseno. El seno va a ser, del seno de pi va a ser 0, en pi. Uno, cuando el ángulo vale 0, cuando vale pi. Luego, cuando el ángulo es 2pi, hasta aquí es 2pi. Entonces, la altura entonces va a ser 0 igual, ¿no? Entonces, seno de 2pi, 0. Para 3pi, 0. 4pi, 0, etc., ¿no? Entonces, pueden ver que el ángulo es 0 para diferentes valores de pi, ¿no? Es justamente por eso esta ecuación de 0 de 5t va a ser igual a 0 para diferentes valores del tiempo, ¿no? Cuando 5t sea igual a pi, cuando sea 2pi, cuando sea 3pi, 4pi, etc., ¿no? A todos los valores. Por eso la gráfica de esta forma. Aquí es 0, aquí 0, aquí 0. El valor de la velocidad de ella, ¿no? En diferentes puntos. Eso representa en la gráfica, ¿no? Se puede calcular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del ejemplo?
¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? A ver. ¿No hay preguntas? No, Inge. Ya. Esta es la forma de calcular todas las variables, ¿no? En los problemas propuestos, entonces, a ver, vamos, ya pueden empezar a resolver. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ya pueden resolver los primeros 10 ejercicios, ¿no? Aquí les dan x y, igual que hemos dado, con seno, coseno. Aquí les dan seno, coseno. Aquí también les dan x2t y y3,5t. Como pueden ver, les piden para tiempo 0 y para tiempo 2, por ejemplo, ¿no? Aquí para tiempo 0, para tiempo 2 y 5. Los tiempos les van a dar, ¿no? Para qué punto calcular. Aquí les dan igual, x, y. En este caso es el espacio, x vale este valor, y z. Piden al instante un segundo, ¿no? Un segundo. Aquí lo mismo, ¿no? Hasta 9 ya pueden hacer, ¿no? El problema 9. Aquí para un segundo, para 3 segundos, para un segundo. Les dan x y z en el espacio, ¿no? Aquí les dan la velocidad en x, velocidad en y. Todavía no hemos hecho este tipo de problemas, vamos a ver después cómo se calcula a partir de la velocidad, ¿no? Ahí la posición, por ejemplo. O sea, lo contrario. Por ahora estamos partiendo de la posición o las ecuaciones paramétricas x, y calculamos todas las variables, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, una pregunta, entonces quedamos aquí. Mañana vamos a continuar con el tema de cinemática, ¿no? Ya, nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Que tenga buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.